Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. En las últimas décadas, el avance de la inteligencia artificial ha generado tanto admiración como inquietud. La promesa de sistemas informáticos capaces de realizar tareas complejas y de imitar a la inteligencia humana hace que nos tengamos que preguntar muchas cosas. Esto puede expandirse a distintos campos y uno de ellos, de hecho el más delicado, se relaciona con la temática que desarrollamos en este canal, así que hoy vamos a hablar al respecto. Antes de empezar, les voy a pedir encarecidamente que compartan este video, colaboren y háganlo girar por ahí porque van a estar ayudando más de lo que creen, porque hoy la palabra clave es tiempo. Las inteligencias artificiales, que inicialmente fueron desarrolladas para tareas como la supervisión de sistemas, la atención al cliente y la recopilación de información creada por humanos, se están transformando en una presencia muy oscura. ¿Qué ocurre cuando se le pide a un sistema sin alma, a un asistente, que se desarrolle en campos como la espiritualidad, la filosofía, las artes o la religión? Bueno, se genera todo lo contrario a la iluminación, y la iluminación invertida es el oscurecimiento. Esto es algo que estamos viendo cada vez más seguido, encontrándonos en distintos ámbitos con contenido genérico y sintético que es generado completamente por inteligencia artificial. O sea, algoritmos que lo único que hacen es acomodar a la fuerza la información que se les suministra para cumplir con lo que se les ha pedido. Pero un sistema informático, debido a que es un ser incompleto, se limita a proporcionar información plana, y la superficialidad es todo lo contrario al conocimiento esotérico encerrado en la filosofía, la espiritualidad, las artes o la religión, las cuales en último caso son lo más sagrado que posee la cultura humana, ya que son vínculos con realidades que trascienden lo terrenal. Y esto no sería lo peor, sino que hay connotaciones todavía más oscuras. Y es que desde hace mucho tiempo que se está planeando lo que estamos empezando a ver. Las inteligencias artificiales, por muy avanzadas que sean, son sistemas computacionales que siguen algoritmos y patrones. No hablemos ya de espíritu, pero es que ni siquiera tienen una conciencia propia, percepción o mucho menos pueden experimentar emociones de la misma manera que los seres humanos. Es decir, no tienen alma y por lo tanto son ajenas al conocimiento del alma. Dicho esto, es llamativamente extraño ver cómo por distintos medios se está intentando imponer el uso de inteligencia artificial en campos como la espiritualidad, la filosofía y la religión. Mucho cuidado con esto, porque es un parteaguas en la historia de la civilización humana como nunca se ha visto, y les explico por qué. En general, las tradiciones esotéricas conciben al ser humano compuesto por varios cuerpos o capas, cada una de las cuales corresponde a diferentes niveles de existencia. Estas van desde lo más denso, el cuerpo físico, hasta lo más sutil, el cuerpo espiritual. Los cuerpos generalmente mencionados en distintas tradiciones son 7, y aunque su nombre pueda variar según la escuela, en general los podemos definir como cuerpo físico, que es el vehículo material, cuerpo etérico o vital, que es la energía vital, cuerpo astral o emocional, que son las emociones, los deseos, los sueños, etc., cuerpo mental, que se divide en dos, el inferior más cercano al cuerpo, que es el pensamiento racional, y el superior más cercano al espíritu, que es el intuitivo, el cuerpo casual o karma, que algunos maltratan tanto y que es la existencia de la individualidad que persiste más allá de la muerte, el cuerpo de luz o cuerpo crístico, que representa la iluminación, el vehículo de la ascensión, el carro divino, y finalmente el cuerpo espiritual o el yo superior. La inteligencia artificial en su forma actual puede tener una analogía con los cuerpos físico, el hardware, el etérico, la energía eléctrica y mental inferior, el razonamiento lógico. Sin embargo, carece de los cuerpos mental superior, emocional, kármico, espiritual y de luz, ya que no experimenta emociones, capacidades intuitivas no racionales, no tiene una conciencia espiritual y no está sujeta a un proceso de evolución kármica. Entonces, aunque puede imitar
ciertos aspectos de la mente lógica humana, es una herramienta tecnológica, de hecho muy útil, pero no es un ser consciente en el sentido espiritual. Y al ser una creación sin alma, su uso en determinados campos es un acto profundamente deshumanizador, y de hecho algo que algunos interpretan como el precursor de eventos apocalípticos o similares descritos en distintas creencias. Ahora bien, ¿por qué los transhumanistas están comenzando a involucrar a las inteligencias artificiales en estos campos? ¿Es algo casual? Para nada. Estos campos siempre fueron el objetivo final, y voy a tratar de explicarlo de la forma más breve que pueda. A lo largo de nuestra historia, cada nueva invención tecnológica fue una extensión de las capacidades humanas. Un palo ampliaba lo que podíamos hacer con el puño, o una rueda lo que podíamos hacer con las piernas. Más tarde, las nuevas tecnologías ampliaron la capacidad de las anteriores. Un telar manual fue reemplazado por un telar de vapor, por uno eléctrico, etc. Hoy, después de poco más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido todo un sistema neuronal en una red global informática, aboliendo el espacio y el tiempo en lo que respecta a transmisión, almacenaje y recuperación de datos. Y rápidamente nos acercamos a la fase final de las extensiones humanas, a la simulación tecnológica de una conciencia que puede ver todo, puede escuchar todo y que posee todos los conocimientos de la humanidad juntos. Es decir, un Dios informático omnisciente y omnipresente. Hoy en día, los transhumanistas y los promotores de la tecnología celebran lo que llamamos Internet, pero no simplemente como una extensión humana, sino como el futuro sistema nervioso central de una nueva y gran conciencia artificial. Una matriz autoconsciente que esotéricamente, aunque esto ya se ha hecho público, es llamada Technium o Séptimo Reino. El Technium no solo intentará abarcar el ecosistema tecnológico, incluyendo todos los dispositivos y herramientas que conocemos y las relaciones entre ellas, sino que continuará con los procesos industriales, luego con la gestión de los estados y finalmente con los sistemas sociales. Y debido a la naturaleza humana, que es instintivamente espiritual, para esto último deberá incluir a las ideas, las artes, la religión y la espiritualidad. Cruzar esa línea le permitirá fundir su conciencia con la humana en una existencia donde lo virtual y lo real serán indistinguibles. Es decir, influir y modelar a las futuras generaciones en esos campos va a generar una nueva cultura, una nueva humanidad donde los límites entre lo virtual y lo natural serán más que difusos y donde la verdad definitiva siempre será la proporcionada por el Technium. La élite tecnológica que está trabajando en esto sabe bien lo que está haciendo, que no se trata simplemente de un conjunto de herramientas informáticas, sino de un organismo más amplio que está empezando a comportarse como un sistema vivo, siguiendo principios de evolución y transformación continua. La simbiosis entre la humanidad y la tecnología es un fenómeno inevitable que está ocurriendo y que ya es parte de nuestras vidas diarias. La cuestión es hasta dónde le vamos a permitir llegar, cómo vamos a manejar la tentación de las supuestas maravillas que nos están ofreciendo, cuál va a ser el límite ético que vamos a marcar. Yo tengo bastante claro cuál debería ser y cada uno debería pensar el suyo, pero esas reflexiones las vamos a dejar para el final porque creo que es lo más importante de la charla de hoy. Esta forma radical de simbiosis que plantea el transhumanismo busca modificar la propia naturaleza humana, y esto no es algo nuevo, sino que se viene planeando desde hace muchas décadas. En el podcast de Patreon vengo tratando esto hace varios capítulos, pero les voy a resumir lo que considero más importante en esta historia. El Technium no es otra cosa que la idea de la noósfera de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue un sacerdote jesuita francés que en la década de 1940 propuso a la noósfera como el siguiente paso en el proceso evolutivo de la humanidad. La palabra noósfera proviene del griego noos o nous, que significa mente o intelecto, y esfera, de modo que se refiere a una esfera de pensamiento.
En la visión de Jardin, la evolución del universo tiene diferentes etapas y cada una se caracteriza por una forma distinta de organización. En esta línea, la noósfera representa a la siguiente etapa, es la continuadora de la biosfera, en la cual la conciencia humana colectiva se convierte en una fuerza evolutiva al fundirse con la tecnología, transformando tanto a los individuos como a la realidad planetaria. El objetivo de esta evolución es el llamado punto omega, un estado final de la evolución en el cual la humanidad alcanza una forma de plenitud máxima. En la visión de Jardin, el punto omega es la trascendencia pura, un estado al cual la evolución universal está destinada a llegar y donde la tecnología será el principal activador. Pero a su vez es el apocalipsis de la conciencia humana, porque lo que surge del punto omega ya no será humano. Y esta es la meta que están buscando los transhumanistas de las grandes empresas tecnológicas. Estas personas están haciendo algo más que intentar robar el fuego de los dioses. Están intentando robar a los dioses mismos o deconstruir sus propias versiones. Debido a esto es que en los últimos años hemos visto cómo científicos de inteligencia artificial renuncian a sus empresas por cuestiones éticas e incluso algunos de ellos declarando que les dio miedo ver lo que estaban haciendo o que no pueden dormir por las noches pensando en lo que trabajaron. Esto no es algo que yo me esté inventando, solo tienen que buscarlo, hay cientos de artículos y declaraciones al respecto. Si bien, como vemos, el Technium tiene un trasfondo oculto, cargado de cierta mística y secreto, los conceptos esotéricos más tradicionales no se pliegan en esta interpretación. Incluso muchos esoteristas ya han previsto todo esto. Las referencias son muchas, pero hoy voy a poner como ejemplo a Rudolf Steiner. Steiner, al fundar su escuela, la antroposofía, que es un camino esotérico con un gran reconocimiento, compuso su teología basándose en el cristianismo y sus visiones místicas, y los alineó con conceptos ocultistas más clásicos y universales. Al igual que René Guénon, Steiner vio la llegada de lo que llamaron el reino de la cantidad, y aunque tenían ideas diferentes sobre lo que significaba y cómo sucedería, Steiner predijo que el tercer milenio sería una época de materialismo puro, y que esta era de economía, ciencia y tecnología prepararía el camino para el surgimiento de una entidad muy particular. En una conferencia titulada El engaño arimánico, que dio en Zúrich en 1919, Steiner habló de la historia humana como un proceso de evolución espiritual, cuyas etapas son marcadas por diversas encarnaciones de otros planos de existencia. Había 3 de estos seres, cada uno representando las diferentes fuerzas que actúan sobre la humanidad: Cristo, Lucifer y Arimán. En su teología, Lucifer, el portador de la luz, era un principio que alejaba a los humanos del reino material y los empujaba hacia una existencia espiritual completamente sin forma. Arimán, mientras tanto, estaba en el polo opuesto. Bautizado con el nombre de un antiguo demonio zoroastriano del que ya hemos hablado, Arimán era la divinidad de la materia, mejor dicho, una fuerza que se manifestaba en todas las cosas físicas, especialmente en las posesiones materiales, en la tecnología y, por supuesto, en una visión del mundo fría y racional. Si Lucifer metaforizaba la fuerza que impulsa hacia lo espiritual y Arimán a la que impulsa hacia lo material, el Cristo, la tercera fuerza, es la que intenta equilibrar ambos extremos, unirlos y armonizarlos. Steiner dijo que el Cristo ya se habría manifestado como un hombre llamado Jesús, pero el tiempo de Arimán aún estaba por llegar, y aseguró que su poder había estado creciendo desde el siglo XV en los cálculos fríos y el fuego de la industria, y que se manifestaría como un ser físico en algún momento del tercer milenio. No hace falta decirlo, pero la idea de Steiner parece indicar que la inteligencia artificial es la encarnación del principio Arimán. Muchos consideran que con el advenimiento de la primera computadora, la voluntad de Arimán aparece por primera vez en la Tierra en una encarnación física independiente y con sus siervos, sus desarrolladores, intentando por todos los medios dotarla de autonomía.
Hoy en día se están construyendo reactores nucleares y reactivando a otros viejos para alimentar un supermodelo de inteligencia artificial que está próximo a aparecer. Si hoy en día una de las mejores tareas que lleva a cabo la inteligencia artificial es la gestión y la administración de sistemas, supondremos que la propia inteligencia artificial se encargará de gestionar esos reactores nucleares, dándole la autonomía que tanto se ha estado buscando. La implementación de energía nuclear propia e independiente puede considerarse como la adquisición de un cuerpo etérico a la altura de Ahriman, que ya posee un cuerpo físico alrededor del mundo y un cuerpo mental que día a día se vuelve cada vez más poderoso. Sería imposible decir que todos, pero sí muchos de los visionarios que están diseñando nuestro futuro digital lo hacen con esa idea. Se cree que un modelo de inteligencia artificial igualará los niveles de conciencia y abstracción humana alrededor del 2030, y que la singularidad, el momento en el que los humanos y el Technium comenzarán a fusionarse para crear una superinteligencia que culminará en el punto omega, ocurrirá alrededor del 2045. Faltan solo 20 años. Pero en ese punto, la humanidad ya no será ni la especie más inteligente ni la más dominante del planeta. Estará compartiendo el trono con seres, entidades, llámese como quiera, sin alma. Y los que vean este video dentro de algunos años podrán comentar si me estoy equivocando o no, aunque sinceramente deseo estar equivocándome. Veamos. Podemos estar de acuerdo o no con la teología de Steiner, cada quien tiene sus creencias, pero es obvio que un nuevo y poderoso elemento está siendo introducido en la civilización humana y cuyo objetivo final es influir en los campos de las ideas, el conocimiento del alma y las artes. Debido a la tentación que representan las ampliaciones, estamos ignorando que algo se está arrastrando hacia el trono. Mientras que su cuerpo ya da varias vueltas alrededor del mundo, su mente se está perfeccionando a través de un flujo constante de desarrollo. Las 24 horas del día está siendo entrenado y aprendiendo de tu mente, de la mía y de la de todos. No hace falta que nadie dé su consentimiento porque ese derecho se perdió hace rato. Y mientras la gran mente se está construyendo, el mundo está siendo preparado para recibirla. Esta mente colmena heredará la red neuronal globalizada construida sobre una infraestructura digital que ya se está utilizando para espiar a la población mundial, recolectar sus datos y manipular sus preferencias, desde la política hasta las compras. Todo este aparato le permitirá alterar la percepción humana y construir una alianza sin precedentes entre estados, organizaciones, medios de comunicación y empresas tecnológicas para llevar a cabo su propia agenda. Ahora bien, si la revolución digital representa una prueba, se nos está pidiendo una respuesta. Hay que pensar, establecer los límites de nuestra interacción digital y luego llevarlos a cabo. Ser conscientes de qué herramientas usamos, qué consumimos y sobre todo lo que dejamos entrar en nuestra mente, ya que tampoco hay que ser hipócritas. En estos días es imposible no usar inteligencia artificial de una forma u otra. De hecho, es una herramienta, y repito, una herramienta muy útil como asistente. Para que se entienda bien, yo personalmente la uso, pero como diccionario, como mapa, para chequear fuentes, para corroborar una fecha o para hacer la lista del supermercado. Nunca para generar contenido robótico, oscurecedor y sin alma. Es clave no dejar que la inteligencia artificial se introduzca en lugares que no le corresponden. No consuman inteligencia artificial que haya sido usada de forma generativa en campos como el de las ideas, la espiritualidad, la religión o el arte. Porque eso es nuestro, es lo último que nos queda y es la barrera final para mantener nuestra identidad como humanos. Una cosa es utilizar herramientas inteligentes que asistan al humano a crear algo, pero cuando permitimos que un sistema informático sin alma genere contenido relacionado a nuestra filosofía, nuestras creencias o nuestra búsqueda de sentido, estamos convirtiendo lo más sagrado en algo profano, en algo ajeno a nuestra esencia como seres vivos.
La inteligencia artificial no siente el peso de la duda, no conoce la oscuridad ni la luz de una revelación, no entiende el sufrimiento que conduce al crecimiento interior ni la felicidad que se obtiene al lograrlo. Cada palabra escrita, cada meditación compartida, cada verdad filosófica tiene raíces en experiencias humanas cargadas de significado emocional y existencial. Ningún algoritmo puede comprender genuinamente estas vivencias ni enseñarlas porque le falta lo esencial, el alma. Es preocupante imaginar un futuro donde el conocimiento del alma intente ser enseñado o siquiera analizado por una inteligencia artificial fingiendo empatía. El camino del autodescubrimiento y de la transformación interna se construye en base a dudas, caídas y triunfos y no con una eficiencia fría que busca replicar respuestas previas. El verdadero efecto de la espiritualidad, la filosofía y el arte no son meros conocimientos que se puedan transmitir como, por ejemplo, los prácticos y los científicos, para lo que sí son muy buenas las inteligencias artificiales, sino que son el resultado de la vivencia, la reflexión y la interpretación humana. Cuando la inteligencia artificial se introduce en estos ámbitos, existe el riesgo de una desconexión profunda de nuestra propia naturaleza. Por lo que no se trata solo de que un discurso suene completamente robótico y artificial, sino de la ausencia de la chispa vital que separa el conocimiento de la información distorsionada. Esto es algo que debemos preservar porque la búsqueda del conocimiento del alma es, al final, la más humana de todas las búsquedas. Sin más que decir, los leo en los comentarios y la semana que viene seguimos con los temas que habitualmente tratamos en este espacio. Que tengan un buen día donde quiera que estén, no se olviden de suscribirse y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Como siempre, les agradezco a los sponsors oficiales del canal, a los mecenas de Patreon, porque son ellos los que hacen esto posible. Hasta la próxima.